Hola, bienvenidos a este análisis expositivo. Hoy vamos a realizar una exégesis teológica profunda sobre la institución más antigua de absolutamente todas, la familia. Y para hacerlo bien tenemos que situarnos en el principio, en el mismísimo jardín del Edén. Analizando las escrituras con una lente metodológica sólida, vemos que aquí es donde arranca todo. Ojo, esto no surge con la sociedad humana, ni es un invento del Estado, surge como un diseño original divino. Así que es el momento de adoptar una postura analítica pero reverente frente a la majestuosidad de este plano arquitectónico trazado nada más y nada menos que por el Creador. ¡Empecemos! Bueno, vamos a entrar de lleno en esto con una pregunta que resuena muchísimo en el análisis teológico. ¿Es realmente posible construir un hogar perfecto, sin fallos, en medio de un mundo caído y una sociedad tan fragmentada? A ver, la respuesta pastoral es muy clara. No, no existe la familia perfecta, sencillamente porque está compuesta por personas imperfectas. Pero, ojo aquí, dentro de esa imperfección humana, si logramos un ajuste fiel a las reglas de este diseño maestro del que hablábamos, es absolutamente posible construir un hogar que experimente una paz divina genuina y una armonía superfuncional. Para entender esto a la perfección, tenemos que ir a la fuente, al texto bíblico original. El Génesis establece clarísimamente que Dios creó al ser humano a su imagen, varón y hembra los creó, y luego añade esa instrucción fundacional, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta premisa teológica es absolutamente clave porque nos demuestra que la familia no es un invento cultural. De verdad, no es una estructura que a las sociedades antiguas se les ocurrió por mera conveniencia sociológica, no que va. Es una institución divina que nace directamente en la mente de Dios y, teológicamente hablando, cuando algo nace de Dios, posee un diseño inalterable. Modificar este cimiento es alterar un ecosistema espiritual que está milimétricamente calculado. Al observar este diseño maestro, nos encontramos con 4 pilares divinos: propósito, orden, identidad y esperanza. Dios crea y ordena. A la tierra la llamó tierra, y a cada elemento le otorgó una función muy específica. El enemigo, por el contrario, opera y explota el caos y el desorden. Imaginemos que la familia es como un enorme edificio. Si en una estructura arquitectónica alteramos el grosor de un muro de carga o movemos un cimiento, corremos el riesgo de un colapso total, ¿verdad? Pues exactamente lo mismo ocurre en el ecosistema familiar. Mover cualquiera de estos 4 pilares pone en gravísimo riesgo la integridad estructural y espiritual de todo el hogar. Sección 1. David. Un hogar desestructurado. Las consecuencias de una crianza permisiva. Vamos a avanzar y ver cómo se desarrolla esta tragedia paso a paso. Sistemáticamente, al rey David se le reconoce como el gran monarca teocrático, el hombre conforme al corazón de Dios, un autor de salmos que son literalmente pilares de nuestra fe. Sin embargo, en el ámbito doméstico, la historia es otra. Su hogar fue un fracaso trágico, un caso de estudio de manual sobre lo que debemos evitar. Fijémonos en esta cronología que muestra la caída en picado de un hogar sin gobierno. Primero, la pasividad. David falla al no disciplinar a su hijo Adonías, permitiendo conductas sin corrección alguna. Y claro, esto escala a un pecado gravísimo cuando Amnón viola a Tamar. David se enfurece, sí, pero omite cualquier medida de disciplina formal. Ante esta total ausencia de justicia paternal, brota la venganza, y Absalón asesina a Amnón. Finalmente, se desata la rebelión total para usurpar el trono. El caos reinó sencillamente porque el monarca carecía de autoridad moral en su propia casa. Gobernaba una nación entera, pero no gobernaba su propio hogar. Entonces, el punto crucial aquí es entender correctamente el concepto bíblico de ser cabeza de familia, un término que, seamos sinceros, está frecuentemente distorsionado. Desde la exégesis bíblica, ser cabeza no tiene absolutamente ninguna relación con ser un autócrata, ni justifica para nada actitudes de control opresivo o tiranía. Significa liderazgo, autoridad y, sobre todo, muchísima sabiduría. Pero hay una condición indispensable. Para gobernar un hogar, el individuo debe estar primero bajo el gobierno de Cristo. Es un liderazgo 100% teocrático. Sin esa sumisión previa a Dios, no existe ni capacidad real ni legitimidad para liderar la familia con rectitud. Sección 2. Noé. Liderazgo y resiliencia. Construyendo un arca de salvación en un mundo corrupto. Y esto ilustra de manera brillante el contraste psicológico y espiritual entre dos modelos. Frente al desastre del hogar de David, el registro bíblico en Génesis nos presenta un arquetipo fundamental de obediencia, la familia de Noé. Y recordemos que destacaron en una sociedad que había alcanzado niveles verdaderamente extremos de corrupción. David operaba bajo lo que llamaríamos un estilo permisivo. Había ausencia, tolerancia pasiva al pecado y el resultado, como vimos, fue la rebelión. Noé, por el contrario, ejerce un estilo autoritativo y estructurado. Es decir, existían límites firmes y una misión innegociable. Había que construir un arca, pero todo sustentado en una comunicación muy clara. Formaban un equipo cohesionado, un frente unido, logrando sobrevivir precisamente al transmitir la visión de Dios con éxito a toda la unidad familiar. Ahora bien, ¿cuál fue el gran acierto de Noé?
Pues que evitó un peligro letal. La disonancia cognitiva. Seguro que suena al término. Es este conflicto psicológico que ocurre cuando los valores que se predican de puertas hacia afuera no coinciden en absoluto con las acciones cotidianas en la intimidad del hogar. En términos muy sencillos, la hipocresía de llevar una doble vida. Bueno, pues Noé evitó esta trampa magistralmente. Educó a su descendencia mucho más por medio de su ejemplo personal coherente que solo con palabras, erradicando cualquier brecha entre su profunda fe teológica y su comportamiento del día a día. Al analizar el perfil psicológico y espiritual de Noé, nos encontramos ante un hombre inmensamente maduro, con una resiliencia extraordinaria y una estabilidad emocional altísima. Estaba inmerso en un entorno social hostil e implacable, pero poseía un temor reverente y un dominio propio brutal. Y esa fe inquebrantable, esa fuerza interna, no solo le sirvió de sustento a nivel personal, sino que funcionó como un auténtico blindaje estructural, que forjó una familia igualmente fuerte, capaz de soportar la tremenda presión externa de toda una cultura que iba en su contra. Pasemos a la sección 3. El rol del matrimonio. El ancla silenciosa de la estabilidad emocional. Tenemos que tener algo clarísimo. El éxito de la familia bíblica jamás, repito, jamás es un esfuerzo individual. Depende totalmente de ese equilibrio en tándem entre el marido y la mujer. Y aquí es absolutamente crucial reconocer a un personaje que muchas veces pasa desapercibido en los estudios sistemáticos, la matriarca del arca. La esposa de Noé, aunque silenciosa en el texto sagrado, realizó una labor espectacular y fundacional. Ella fue quien proporcionó la estabilidad emocional necesaria frente a la incomprensión de todo el planeta. Su fe inquebrantable apoyó la revelación divina que recibió su marido, demostrando un nivel superlativo de altruismo y de adaptabilidad. Esa lealtad suya fue literalmente el pegamento, el elemento vinculante que mantuvo cohesionada a toda la estructura familiar. Y esto nos lleva a un concepto psicológico vital: el equilibrio homeostático. Aplicado a la teología familiar, es la armonía perfecta entre el mundo interno y el externo. Es un recordatorio contundente de que si queremos solucionar las fricciones externas en casa, ya sea con el cónyuge o con los hijos, es imperativo reparar primero nuestra comunión espiritual interna con el Creador. Básicamente, cuando hay caos en nuestra adoración personal, ese desorden inevitablemente va a permear toda la convivencia familiar. Todo empieza por dentro. Llegamos a la sección 4. Principios de crianza bíblica. Restaurando el orden divino en el hogar. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo restauramos hoy este diseño original de Dios en la práctica diaria? La respuesta se estructura en 3 pilares de crianza bíblica que son muy accionables. Primero, la instrucción constante desde la infancia, aprovechando al máximo la etapa de observación de los más pequeños. Segundo, la disciplina amorosa, que está enfocada en formar un carácter íntegro durante la fase de instrucción directa. Y tercero, el ejemplo personal irreprochable, que es vivir sin hipocresía para garantizar que en la etapa de colaboración las nuevas generaciones alcancen una madurez verdaderamente sólida y estable. El apóstol Pablo lo resume de forma brillante en Efesios 6:4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aunque sabemos que ciertas corrientes de la psicología secular moderna a veces evitan o incluso rechazan activamente cualquier forma de disciplina firme, la exégesis del modelo bíblico nos dice otra cosa. Nos enseña que la corrección es un acto de amor ineludible. Para forjar un carácter justo y sólido en un mundo adverso se necesita amonestación, por supuesto, pero siempre ejecutada de manera prudente y profundamente arraigada en el respeto mutuo, precisamente para no desalentar ni provocar resentimiento en los hijos. Al observar todos estos cimientos, llega el momento de hacernos una pregunta pastoral bastante provocadora. ¿Qué refleja cada hogar hoy en día? ¿Estamos viendo la pasividad destructiva y la doble vida que observamos en el Palagio de David? ¿O vemos la obediencia firme, resiliente y estructurada que salvaguardó a la familia de Noé? La decisión de volver al plano del Creador es lo que va a determinar de manera absoluta si nuestra estructura familiar cede ante la tormenta cultural o si por el contrario flota segura siguiendo el diseño divino original. Si este contenido ha edificado tu vida, te invitamos a suscribirte al canal Enseñanza Bíblica Visual. Bendiciones, esperamos que este material te sirva de crecimiento espiritual. Y con esto cerramos el análisis, dejando una profunda reflexión final. Si la gran tormenta cultural golpeara con toda su fuerza hoy mismo, ¿estaría la estructura de nuestro hogar verdaderamente lista para resistir el impacto y mantenerse a flote?